Buenas tardes. Bien, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores la puesta en marcha de este proyecto, que espero que dure unas cuantas ediciones más, por todo el esfuerzo que sabemos que ha supuesto, ¿no? Y ahí me gusta también empezar agradeciendo al público que asista, porque cualquier acto o cualquier actividad que planifiquemos o que programemos, bien desde la universidad, desde los centros educativos, desde las revistas, etcétera, en realidad, si no tiene público, no tiene tanto éxito, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer, desde luego, que estén ustedes aquí dispuestos a acercarse a este formato que hemos diseñado en torno a mesas redondas, sobre todo, para tener una mayor visión de todo aquello que se produce alrededor de la literatura infantil y juvenil en España y en Iberoamérica. Bien, aquí tenemos con nosotros esta primera mesa sobre revistas. Tenemos a 4 revistas diferentes, unidas desde luego por la búsqueda de la difusión y el análisis de la literatura infantil y juvenil, pero también diferentes, ¿eh? Tenemos, en primer lugar, aquí a mi izquierda, a Rebeca Domínguez, de Chile, que han puesto en marcha con 18 números, ¿ya? ¿Cuántos son? Casi 19 números de una revista interesantísima, cuyo nombre es Había una vez, vinculada a una fundación, que es también Había una vez, y que es una revista que realmente yo conozco hace ya un tiempo, una revista que profundiza en algunos asuntos, en temas monográficos, y que además es supongo que es la ventana por la que se muestra esa labor que realiza la Fundación Había una vez en las bibliotecas, en las cárceles, etcétera, de la que nos hablará. En segundo lugar, a mi izquierda tengo a Victoria Fernández, que es la creadora, impulsora de una revista para nosotros clásica de referencia, que es Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Yo creo que todos le debemos mucho a esa revista. En esa revista han colaborado profesores universitarios, maestros, profesores de secundaria, bibliotecarios, animadores. Han colaborado con sus experiencias, con la puesta en práctica de toda esa teoría que a veces formulamos. Han colaborado también maestros y que lleva ya, pues desde el año 88, 27 años, ¿no? Cumplía 27 años, y que es un referente para todos aquellos que nos acercamos a la literatura infantil y juvenil o a la promoción de la lectura. Bien, a su izquierda, Antonio Ventura. Antonio Ventura está aquí por un proyecto que fue y que sigue, que es la revista Babar. La revista Babar, que empezó mecanografiada y fotocopiada en un colegio, y que hoy también es una de las revistas que consultamos para estar al día, para estar actualizados en la web, ¿no? La revista electrónica de Revista Babar, que también tiene como CLIG, o como Había una vez, que tiene esa que nos da esa orientación sobre qué lecturas podemos recomendar o sobre qué lecturas podemos trabajar en las aulas. Babar ahora mismo ya he dicho que es una revista digital, pero Antonio Ventura
aparte de ser el creador de esta revista cuando estaba mecanografiada, también podría estar aquí por otra revista de referencia para el álbum ilustrado, que es Block, o que fue Block, que ahora podemos consultar, pero que yo creo que hay que destacar también, aparte de su labor editorial en Anaya, en Oxford, etc. Bien, y por último, Santiago Lluvero representa aquí otro punto de vista completamente distinto, y quizá les sorprenda para aquellos que no lo conozcan, que es la lectura y la literatura infantil y juvenil desde la universidad. Es decir, la revista científica, la revista que aparece en los índices de calidad, la revista indexada, vinculada a un centro de promoción de la lectura y literatura infantil que existe en la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, creo que aquí hemos reunido esos 4 puntos de vista, bueno, usaré el tópico, la revista decana, que es CLIG, la propuesta desde las aulas que después se consolida, que es la revista Babar, la iniciativa de la revista chilena Había una vez, y su relación con la promoción de la lectura, y finalmente la revista universitaria, que ya digo que escasean, las revistas universitarias dedicadas a la literatura infantil y juvenil y a la lectura. Bien, dicho esto, cada uno de ellos va a hacer una breve presentación de 10 minutos exactos sobre su revista. Así que empiezas tú, Rebeca. Exacto. Uno menos y uno más. Hola, muy buenas tardes. ¿Se oye bien? Para nosotros, como Fundación Había una vez, es un honor muy grande haber estado invitado a este festival. Imagínense ustedes, nuestro país en el mapa es largo y flaco y está muy lejos. La verdad que somos la punta, así que es muy emocionante para mí como fundadora de la revista estar aquí entre los grandes, de verdad se lo digo. Ahí tienen la primera portada de nuestra revista. Hoy día llevamos 19 números, que surge de Fundación Había una vez. Siguiente. Una fundación que está dedicada al fomento de la lectura en todo nuestro país a través de diferentes iniciativas, tanto para niños como para adultos. Ahí podemos ver a través de las fotos. Nosotros trabajamos implementando proyectos lectores en salas de cuna, es decir, para bebés, en colegios, en salas de espera de hospitales, en recintos carcelarios. Tenemos biblioteca en 4 cárceles con excelentes resultados, bibliotecas públicas, bibliotecas vecinales, puntos laborales en diferentes lugares de trabajo. Ya llevamos 10 años en este continuo trabajo desde norte a sur de nuestro país. Siguiente. Quiero partir con una cita de nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, nuestro premio Nobel, que dice: hacer leer como se come todos los días hasta que la lectura sea como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Este pensamiento lo hemos querido hacer propio porque esto es lo que nos mueve en la Fundación, la lectura placentera, no la lectura obligatoria. Creemos que a través del placer es lo que el ser humano tiende a repetir y que sea una experiencia exitosa. Nosotros sentíamos como fundación que en nuestro país por lo menos faltaba una herramienta entre los mediadores y el libro. ¿Qué hacer para que los niños chilenos fueran buenos lectores? Sentíamos que faltaba canales de información. Y la verdad que nos tiramos a la piscina, decimos en Chile, y dijimos, hagamos una revista, sin tener ninguna experiencia ni en revista, ni en periodismo, nada. Solamente con el amor
y la pasión de querer tener un país lector. La revista es la única en Chile especializada en literatura infantil y juvenil. Es editada por nuestra fundación, que es una organización sin fines de lucro que ya trabaja hace 10 años. La revista cumple 5 años a finales de este año. Está dirigido a todos los mediadores de la lectura. Nosotros entendemos como mediadores que son padres, profesores, bibliotecarios, escritores, ilustradores, todas las personas que les interesa que el niño tenga un libro en sus manos y sea un buen lector a futuro. Como les contaba, la revista fue en papel. Tuvimos 5.000 ejemplares, pero al poco tiempo, cuando ya llevábamos el número 9, es una revista trimestral, es decir, salen 4 números al año, nos dábamos cuenta que teníamos muchos problemas. Nos costaba llegar. Se quedaba solamente en la capital de Chile, que es Santiago, ya que se le vendía en librerías especializadas. Incluso la llegamos a vender en los kioscos, pero nos costaba que llevara a los límites de nuestro país, que saliera internacionalmente. Tuvimos 1.000 suscripciones, pero sentíamos que no estaba llegando a las 10.000 escuelas del ministerio. Entonces, al poco andar, decidimos hacerla digital. Siguiente. De los 5.000 ejemplares que teníamos un 26% de venta de suscripciones y un 40% la donábamos entre distintas ferias, exposiciones, seminarios y también al ministerio y toda la red de bibliotecas públicas. Siguiente. Con el objeto de poder llegar a más lectores, nosotros entonces hicimos el gran cambio a este nuevo sistema que era el formato digital, con 4 descargas. Entonces fue un trabajo bastante arduo, porque antes trabajábamos solamente de un tipo, ahora tuvimos que trabajar a 4. Ustedes dirán, ¿por qué 4? Se podía descargar en el iPad, Issue, PDF y Android. Entonces necesitábamos, imagínense, que la diseñadora trabajara 4 veces haciendo los distintos formatos. Incluso llegó a ser la primera revista interactiva en Chile. O sea, para una fundación que en ese momento éramos 7 personas, de verdad estábamos dando unos pasos gigantescos, porque hacer una revista con toda esta modernidad eran grandes palabras. Siguiente. Y al poco andar de haber tenido este cambio a digital, sentíamos que continuábamos con las trabas. A lo mejor alguno de ustedes, alguna oportunidad, pudo descargar la revista y la verdad que nos demorábamos mucho tiempo. Incluso en algunos lugares que tenían menos Wi-Fi se demoraba hasta 20 minutos. Entonces volvimos a tener un nuevo desafío y dijimos, no, aquí lo que tenemos que hacer es tener un portal de descarga. Ustedes pueden ver en las pantallas cómo se ve la descarga. Tiene mucho beneficio porque si ustedes quieren pueden descargar la revista completa actual, según los 4 formatos, pueden descargar los formatos anteriores, es decir, los 18 números anteriores, o pueden ir solamente a lo que ustedes están buscando. Entonces, ahora, por ejemplo, pueden leer un artículo que andan buscando y antes tenían que hojear la revista completa. Se puede enviar un link también solamente con el artículo que ustedes necesitan. No sé si aquí tenemos acceso a internet. No, para haberles mostrado la revista. La revista se puede descargar en forma gratuita en www.revistadeunavez.cl. Solamente en iPad ellos cobran creo que $4.99, pero no es que nosotros cobremos algo. Siguiente. La revista se caracteriza por tener un panorama muy variado de la literatura infantil y juvenil, teniendo una importancia muy fuerte en lo que es la ilustración. Es una revista muy amena visualmente y tenemos varias secciones. Podemos encontrar los artículos especializados, entrevistas, reseñas, selecciones de libros de 4 comités. En un principio teníamos solamente 2 comités chilenos. Hoy en día, como son 4 revistas al año, tenemos Comité de Venezuela, Comité de Fundalectura Colombia,
que mañana estará con nosotros Claudia Rodríguez, y el comité de selección que tenemos de la Fundación Había una vez y otro de la Biblioteca Nacional. Por supuesto que la bibliotecaria también tiene una página donde vamos poniendo diferentes experiencias exitosas que han habido y novedades del mercado editorial. Siguiente. Grandes personajes han estado con nosotros. Aquí vemos una portada de Alejandra Costa, la otra, no sé si la reconocerán, del ilustrador inglés Oliver Jeffers, Laura Basky y, ¿alguien adivina la mujer o no? Bien, Benjamín Lacombe. También nos donó una portada y por supuesto que tuvimos la entrevista. Siempre el ilustrador de la portada le cedemos adentro unas páginas para una entrevista. Siguiente. Antonio Skármeta estuvo en la número 1, fue premio nacional, y ahí tenemos a Anthony Brown también, me imagino, escritor muy querido por ustedes. Siguiente. En Argentina nos dieron un premio, La Hormiguita Viajera, por la mejor revista digital, hace 2 años. Siguiente. Este es el equipo de trabajo, pero como ya va quedando poco tiempo, siguiente. El financiamiento es, en este momento, a través del Estado de Chile. Nosotros nos ganamos un fondo del libro y los años anteriores fue con aporte privado de la Fundación y venta del avisaje. Como hoy día es un portal, queremos empezar a vender a futuro avisaje online para poder financiar la revista. Siguiente. Tiene el patrocinio del gobierno de varias entidades. Siguiente. Estrategias de difusión, nosotros enviamos cada semana un mail masivo, 25.000 suscritos. Ahí hay ejemplos de los diferentes mailing masivos que va llegando. Por supuesto que nos movemos también con las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter. Es increíble, cada vez que se manda un mailing masivo, la cantidad de descargas de la revista que hay. Siguiente. La lectoría, tenemos 3.000 visitas al mes, siendo Chile, por supuesto, 66% de la lectura y el resto de los países hispanoamericanos. Siguiente. Desafío futuro. Esta parte es muy interesante. Nosotros queremos llegar a que la revista le llegue a todos los mediadores de Chile y de ahí ir creciendo internacionalmente. Para esta externalización también queremos futuro pasarla bilingüe para poder llegar a todo el habla inglesa, ya sea Estados Unidos, a pesar de que hay una comunidad hispana tan fuerte. Queremos también sacar una novedad a través de los podcasts. Por ejemplo, la revista Newsweek está entera en podcast. Entonces, para lugares tan alejados que tienen poca conectividad como es nuestro país, creemos que poder escucharla en tu audífono va a ser un gran salto de aumentar la lectoría. Bueno, no hacer lectoría, ya se va a hacer escuchada. Nos gustaría también llegar a ser indexada. Era algo que estábamos recién conversando, quizás son palabras mucho mayores. Y poner en marcha, como les contaba, un sistema de avisaje para que sea realmente un proyecto financiado 100%. Siguiente. Aquí le había puesto unos comentarios de los lectores. Dejo por si ustedes los quieren leer. ¿Estamos en tiempo? Ya estoy pasada. Así que los invito a leer la revista en el portal www.revistadeunavez.cl. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por ajustarte al tiempo. ¿No me pasé? No, un minuto. No, bien. Bien, Victoria. Y cuadernos de literatura infantil y juvenil. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí en compañía de fantasmas y de que Ramón nos haya elevado a la categoría de clásicos, que esto no pasa cada día. Yo más que clásica me siento mayor, ¿eh? Pero bueno, a ver, la revista Click, este es el último número hasta ahora. Yo no he traído estas cosas tan modernas como Rebeca. A ver, es una revista especializada en literatura infantil y juvenil que nació en el contexto de los movimientos de renovación pedagógica de España de hace
prácticamente 30 años. Fue un momento también en que se dieron las condiciones para que surgiera lo que llamamos el boom de la literatura infantil y juvenil, que fue un poco el nacimiento de la moderna literatura infantil y juvenil española, que hasta ese momento prácticamente no existía. Intentábamos con la revista dar visibilidad a una literatura inexistente hasta el momento, reivindicar la categoría de literatura que se le ha negado siempre, o que hasta ese momento se le había negado y a continuación los años siguientes se le ha seguido negando, siempre ha sido una literatura menor, quizá porque como se dedicaba a menores, el mundo de la cultura no acababa de admitir que una literatura escrita para niños fuera una literatura seria, y fomentar de alguna manera la difusión de la literatura y de la lectura entre la gente más joven. Nacimos como una revista mensual, cosa que pudimos mantener a lo largo de muchos años hasta que llegó la crisis y hemos tenido que reducir la periodicidad a bimestral, es decir, ahora salen 6 números al año, un número cada 2 meses. Creo que en la mesa soy un poco la única, no, un poco no, soy creo la única revista en papel en este momento, ¿no? Bueno, no estoy en contra de lo digital, yo sé que esto es el aire de los tiempos y que no hay discusión posible, vamos hacia lo digital. La revista, incluso nosotros, hemos tenido que hacer una edición digital, pero en realidad no es una revista autónoma, son los PDFs de la revista que se edita en papel y que se envían directamente a los suscriptores. Y a mí me parece que esta cultura de lo digital es muy, muy importante, es una revolución. Hemos de ir a favor de la corriente, por supuesto, pero yo creo que hay algunas cosas que nos preocupan, a la gente del papel por lo menos, y a la gente de las revistas, porque no todo lo que se llama revista en Internet es una revista, desde mi punto de vista por lo menos, pero supongo que habrá momento de comentarlo aquí en la mesa. Creo que tenemos la suerte de vivir un momento bisagra. Todavía estamos con lo de siempre, pero lo nuevo nos está llegando de una manera incontenible. Y bueno, ahí todos tenemos que cambiar hábitos, que cambiar no sé cómo, porque yo creo que al mundo editorial español le está pasando un poco lo que al chico este del cuento de los lobos, ¿no? El que decía que vienen los lobos, que vienen los lobos. Llevamos años diciendo que llega lo digital, que llega lo digital, y ahora ha llegado lo digital y las editoriales no saben qué hacer. No hay creo yo, hasta ahora, no hay un plan general, por lo menos, cada cual hace lo que puede y son iniciativas que van saliendo y en ese río revuelto siempre hay pescadores aprovechados. Pienso, por ejemplo, en los chicos estos que pagan para que les editen en Internet, en plataformas que aprovechan materiales de otros gratuitamente, en fin, en cosas que creo que preocupan y que podríamos debatir. De todas maneras, yo creo que las revistas de literatura infantil y juvenil digitales, aquí mis queridos compañeros, cumplen en realidad el mismo papel que cumplimos las revistas en papel. A fin de cuentas, que es difundir, recomendar libros, intentar que la gente lea y dar difusión a un material que, desgraciadamente, sigue sin tener un aprecio importante por parte de los medios de comunicación generalistas, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Estamos en crisis, tenemos que aguantar el chaparrón y a ver cómo nos salimos todos de esto. Bien, Antonio. Pero vamos a aplaudir a Victoria. No, me da igual. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a la Fundación Santillana y a Casa de América por invitarnos y muchas gracias a Ramón por su presentación. Con todo cariño y respeto hacia los otros dos contertulios, para mí es un placer y un honor estar al lado de Victoria en esta mesa, y lo digo aunque ella esté delante porque ella sabe que es sincero esto. Y si no están ustedes suscritos a CLIG, por favor, según salen, cojan el boletín de suscripción, que lo tenemos ahí en una mesa discreta. No es verdad. No, claro que no, no, bueno, pero me dejas que lo diga. Bueno, Babar nació como una revista escolar en el año 1989 en un colegio público de Arganda del Rey, que sigue existiendo todavía y se llama Federico García Lorca. En aquel momento yo era tutor de un grupo de octavo de GB, con el que había promocionado desde sexto y habíamos trabajado fundamentalmente la literatura a través de la lectura. He traído el número 1, que es este, y lo imprimimos en una fotocopiadora que nos dejó el ayuntamiento. Imprimimos 150 ejemplares y aquí viene el consejo de redacción, que eran todos chavales de 14 años y hacían sus comentarios y comentábamos los libros. Esto fue en el 89. 11 años después se publicó la última revista impresa en papel, que es esta, la número 25, de la que ya se imprimían 500 ejemplares e incluso teníamos algún anuncio de alguna editorial. Aquí, por ejemplo, tenemos Coquinos, Alfaguara. Y igual que ella antes comentaba, de los autores, creadores, a lo largo de esos años, de los últimos años de la revista, sacábamos 6 números al año, muchos ilustradores, esta es Noemí Villamuza, Emilio Urberuaga, Arcadio Lobato, Carma Solé, Asun Balzola, nos hacían un elefante para la cubierta de la revista. Elefantes cuyos originales yo no conservo ninguno, se los quedaron ellos. Porque si ustedes hacen cuentas, verán que si en el 89 aquellos alumnos tenían 14 años, cuando la revista pasa a digital en el 2000 tienen 25 y en el presente tienen 39. Con lo cual, claro, justo sale la cuenta, yo tengo 60, pues... Entonces, en la actualidad, quien debiera estar sentado aquí es Pablo Cruz, que es realmente es el actual alma de la revista digital. Yo soy ahora mismo solo un mero colaborador. Me cortas, Ramón, porque hablar para mí de Babar comprenderán ustedes que es hablar de una emoción. Para dar los datos, simplemente decirles que la media de visitas mensuales de la revista es de 20.000. En las redes sociales, 12.000 en Twitter y 58.000 en Facebook. Actualmente las entradas totales que tiene la revista son de 1.200. El 56% son reseñas, el 20% son noticias, el 5% artículos y el 3% entrevistas. Las visitas son el 40% de España, el 60% de Latinoamérica, un 16% para México, un 13% Argentina, un 8% Colombia y un 6% Chile. Actualmente la revista se alimenta de... El trabajo fundamental lo lleva, como les decía, Pablo Cruz. Yo escribo con regularidad, pero cada vez de una forma más distante, o sea, quiero decir, más espaciada. Y nos llegan muchísimas colaboraciones, sobre todo espontáneamente de Latinoamérica, a las que no podemos atender, no podemos, digamos, queremos que lo que colgamos mantenga una cierta presencia un tiempo, ¿no? Y yo creo que lo fundamental está dicho. Muchas gracias. ¿Quieres que te haga de asistente? Bien, Mentalbán, yo les recuerdo que estas 4 revistas... Estas 4 revistas representan... Podrían haber estado otras, Pues yo estoy recordando aquí Peonza, Platero, Primeras Noticias, 4 Atos, Imaginaria. Es decir, no crean ustedes que son solo
estas 4 revistas, estos 4 títulos, estas son representativas, pero todas ellas en realidad son las que han contribuido a esa visibilidad de la literatura infantil y juvenil. Bien, ahora sobre Ognos, que publica la Universidad de Castilla-La Mancha, vamos a ver el punto de vista de académico, ¿no? Santiago Lluvero. ¿Funciona? Bueno, muchas gracias a la editorial Santillana y a la Casa de América y a ti que me has coordinado, que nos coordinas aquí, que me has coordinado a lo largo de estos días, ¿no? Para que en este despiste que llevo yo de trabajo y de caos, pues me organizas. La revista Ognos no es una revista universitaria, es lo primero que tengo que decir. Es una revista de investigación. Y claro, voy a empezar a ser disruptivo. Yo creo que en este mundo en el que nos movemos, el mundo de la lectura, también falta mucha evaluación de los programas. Yo creo que hacemos buenísimos programas, diseñamos cosas maravillosas, pero por diversas razones que luego podemos hablar en el debate, falta bastante evaluación, que es algo así como si las cosas que diseñamos y hacemos son eficaces, ¿no?, a la hora de ponerlas en práctica. Bien, pues esta revista responde a un intento, es un reto, a un intento de hacer una revista de investigación en el mundo de la lectura. Tengo que decir que, ahora explicaré Ognos dónde está enclavada, y que lo que hicimos fue una especie de reto, un reto desde el Centro de Estudios para la Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil, CEPLI de Castilla-La Mancha, de la Universidad de Castilla-La Mancha, un poco para ver si éramos capaces de generar una revista que con los mismos criterios que utilizan las revistas del campo de las ciencias pudiera ser indexada en este mundo tan complejo como es el de las revistas, entre comillas, científicas, ¿no? A la revista Ognos le acaban de dar el sello, yo sé que a mucha gente le da igual, ¿no?, pero le acaban de dar el sello de revistas de excelencia científicas españolas, de la FECIT, que son algo así. En España hay como 1.300 revistas supuestamente científicas en el catálogo, y solo 191 tienen el sello FECIT, ¿no?, y solo una de lectura. Entonces, en ese sentido, es un poco como enclavar esta revista, ¿no? Bien, pertenece a un centro, voy rapidísimo, que tiene diversas secciones. Me ha dicho Pedro Cerrillo, tienes que hacer publicidad, y yo hago publicidad, ¿no? Hay una parte de promoción, que es una biblioteca especializada, para el que no lo conozca, que tiene como 20.000 volúmenes, la biblioteca castellana más grande de España en literatura infantil y juvenil, que nace del fondo de Carmen Bravo Villasante, ¿no? Tiene actividades de promoción de la lectura y tiene edición de materiales, tiene materiales para que los mediadores puedan trabajar en distintos contextos, la escuela y otros contextos no escolares, ¿no? Tiene una parte de formación con seminarios y congresos y una oferta anual de cursos online, donde la mayoría de las personas pues, son personas de fuera de España, ¿no?, los que participan. Y un máster de promoción de la lectura, que fue el primero que se hizo en España en una universidad y que se mantiene ahí con 7 ediciones y tenemos bastante éxito, ¿no? Y eso está muy bien. Y luego tiene grupos de investigación, ahora veréis qué grupos, unas colecciones monográficas de publicaciones y una revista científica, que es el reto que quisimos marcarnos dentro de este contexto, ¿no? Bien, hay 2 grupos de investigación, uno es que dirige Pedro Cerrillo, que es Educación Literaria y Didáctica de Literatura Infantil, este habla de literatura, estudia la literatura fundamentalmente. Luego hay un grupo que es Psicología, Educación y Lectura, que habla de los procesos sociales y psicológicos y educativos vinculados a la lectura y al hábito lector, ¿no? Y luego está la revista, que se inició en el 2005, que primero tenía una periodicidad anual y ahora es semestral, que tiene proceso de evaluación a doble ciego, ¿no?, sistema de pares, y que al principio se hacía en papel y que ahora se hace a través de la web. Pero, curiosamente, nosotros no lo hacemos porque quisiéramos nosotros. A nosotros nos gustaba mucho la revista en papel, pero es que nos obligaron a ello, porque resulta que estas revistas, para que tengan difusión, deben ser digitales, fundamentalmente. Eso es lo que nos exigía la FECIT, lo que nos exigían las agencias de investigación, ¿no? Abajo está la web, está la referencia para entrar a la revista. Y bueno, lo que decía, es una revista de evaluación por pares, periodicidad semestral, con una temática multidisciplinar, ¿no?
Las investigaciones son todas sobre lectura, pero desde enfoques educativos, sociales, psicológicos, antropológicos, filológicos, etc. Llevamos más de 90 artículos publicados y aproximadamente se publican entre 8 y 12. Estas son las cubiertas de los números en papel, ¿no? En papel. Bueno, tengo que decir que los números en papel, la edición la hacía la Universidad de Castilla-La Mancha, su servicio de publicación está muy cuidada y tengo que decir que para nosotros era muy fácil porque tenemos el apoyo total de nuestra universidad y del servicio de publicaciones. Entonces, la revista, no sé si se vendía, pero se regalaba fundamentalmente. Y ahora, tengo que decirlo también, todo el contenido es gratuito, se puede descargar y todo esto. Bien, está mal capturada, pero esta es ahora la digital, el último número, ¿no? Acceso libre, y aquí están los contenidos de los artículos que se descargan en PDF. Bien, las temáticas, porque se me dice, ¿y de qué se publica ahí? Pues se publica de todo lo vinculado al libro y la literatura infantil. Estudios de autores, obras, estilos, corrientes, estudios comparativos, estudios sobre discurso literario, recepción del texto, cuento popular, hábitos lectores, desarrollo psicológico vinculado a las aplicaciones de programas, comprensión lectora, que está muy de moda, ¿no? Lectura y TIC, etcétera, etcétera, ¿no? También de bibliotecas, todo esto. Bien, tengo que decir que tenemos algunas dificultades porque sí que publican artículos de lectura muchísimas revistas, y algunas científicas de educación, psicología, y que el ámbito de la lectura, tengo que decir que cuando intentamos hacer una revista de este tipo, de esta tipología, el hecho de que fuera tan multidisciplinar a nosotros nos perjudica, porque es difícil definir lo que es lectura, ¿no? En cuanto es tan amplio, yo creo que es fácil de conceptualizar, pero a lo mejor difícil de definir en este contexto, ¿no? Bueno, los dos objetivos de las revistas científicas, pues que sea una plataforma de comunicación científica y un instrumento de referencia para la actividad investigadora. Bien, esto es curioso porque lo quería poner. Los criterios de calidad editorial vienen dados, ¿no? Vienen dados de las agencias de evaluación. Esto para los que no están acostumbrados, pero es la CENAI, la ANECA, yo creo que a uno le sonará ahí como el demonio, a muchos, ¿no? Y luego la TINDES. Y ahí están todas las cosas que hay que hacer. Algunas son de carácter formal, los criterios, y otros de carácter no tan formal. Por ejemplo, el número de citas que tiene esta revista. Es decir, quién la lee y quién la utiliza ese contenido para publicar otras cosas. Pero, por ejemplo, también, y a veces es muy contradictorio, y esto lo podemos hablar luego, el número de rechazos que tiene la revista de los artículos que le llegan. Bien, esta revista tiene un porcentaje de rechazos del 60%. Y de cada 10, 6 no se publican. Pero no somos nosotros ni yo el que lo rechaza, sino lo rechazan los evaluadores. Y los evaluadores son expertos, tantos profesores de universidad como profesionales, que están por todo el mundo y que han aceptado evaluar estos artículos y que les llegan, y a través de unos criterios que están en web, que están ahí, no nos da tiempo, pues ellos evalúan si ese artículo se puede publicar, si se publica con revisión o simplemente se rechaza, ¿no? Es así. Bien, nosotros nos movemos por otro tipo de criterios, claro, revistas gratis, y entonces pues miramos el número de descargas mensuales a través de Dialnet o Google Analytics, ¿no? El número de suscriptores, el número de descargas por revista, en fin, yo he puesto ahí números que tampoco. Y estas son las bases de datos en las que está indexada, porque esto se mueve al revés, ¿no? La idea es que cuanto más difusión es gratuita, cuanto en más bases esté, más posibilidades tiene de que se vean los artículos, se difundan, que lleguen a los investigadores. Y, bueno, la clave aquí de las bases más importantes, aparte de la TINDES, es Scopus, esta que veis ahí a la derecha. Scopus es del Elsevier, luego podemos hablar de esto, ¿no? Es una base de datos muy importante, ¿no? La WOC, el JCR y Scopus son dos bases que en el mundo académico son claves porque es la que funcionaliza de alguna forma a los profesionales de la universidad, ¿no? A través de sus esenios y cosas de estas. Digamos que las agencias de evaluación solo valoran los artículos o valoran fundamentalmente los artículos de investigación que están indexados en estas bases. Bien, lo curioso es que nosotros hemos pasado 4 evaluaciones y las 3 primeras no las rechazaron, ¿no? Y nos rechazaron por diversas cuestiones. Por ejemplo, en la primera, porque el comité científico no era internacional, era bastante, aunque era gente de mucha calidad, eran de aquí de casa, ¿no? El segundo, porque la revista era muy joven, ¿no? Algo que no podíamos hacer nada, era joven, ser joven, pues eres joven, ¿no? Y luego no teníamos mucho impacto, que es como, ¿quién te lee, no? ¿Quién te lee? Y si esos que te leen te toman en serio, ¿no?
Y luego, pues, fijaros en la tercera, ¿no? La tercera es la endogamia, que esto es muy interesante. ¿Qué significa la endogamia? Bueno, ahora lo explico, un segundo. Tengo tiempo, ¿no? Un segundo. Y por último, en la cuarta nos han dado el sello este de calidad de la FECID. Y ya, fijaros, ¿qué es endogamia? Dime cuánto y ya está. 1 minuto, perfecto. La endogamia es que nosotros no podemos publicar. Es interesante esto. Nadie del CEPLI ni cercano a la Universidad de Castilla-La Mancha puede publicar ahí. Es curioso, porque si no la revista te la liquidan, te la bajan de criterio. ¿Ves? Por eso a veces nos planteamos que es una revista para otros, ¿no? Bien, y el aumento de citas. El aumento de citas se hace a través de la edición electrónica, los artículos están también en inglés, algunos. Bien, bueno, ya termino, fíjate. Algunas reflexiones finales. Fijaros, el carácter multidisciplinar de las cosas es muy interesante, como el CEPLI, porque ahí hay filólogos, bibliotecarios, psicólogos, educadores, etc. Pero esto en este tipo de revistas es negativo. Es curioso, ¿no? Es negativo porque el campo es tan amplio, es como aquello de que cuando tú tienes un artículo sobre bibliotecas, lo mismo llega un revisor o alguien que te lo va a evaluar que a lo mejor no es de biblioteca, ¿no? Y entonces este te lo liquida directamente, ¿no? Y cosas así. Bueno, quiero decir que esto es complicado. Los expertos, aquí seguro que hay algún experto, sí, aquí hay expertos. Son personas que están vinculadas a estas investigaciones y que ya... Bueno, nada, simplemente decir al final, por ejemplo, que es una revista gratuita y que hacemos en el CEPLI sin cobrar nadie nada, por supuesto. Tiene un carácter como voluntario, aunque la universidad lo apoya, ¿no? Y por último decía, pues claro, en este tipo de revistas, lo curioso es que es un camino complejo y a veces te cuesta la motivación. Es decir, haces una revista para otros, estás en un campo donde la investigación a veces te tachan de que eres un friki, ¿no? Curiosamente, o de que eres un tipo que haces ahí. Entonces, pues bueno, es complicado. Pero que sepáis que llevamos con mucho orgullo esta esquizofrenia que nos lleva a hacer guías de lectura, a tener un premio de poesía y tener una revista que compite con las de matemáticas, con las de medicina, y con porque eso también nos hace que nos tomen en serio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias por ajustaros al tiempo que hemos pactado. Y ahora podemos empezar. Yo os voy a plantear alguna pregunta y cualquiera de vosotros podéis empezar. La primera pregunta es... habéis hablado de los orígenes de las revistas, ¿no? Por qué surgieron en ese momento, pero yo os pregunto ahora por qué ahora revistas de literatura infantil y juvenil y de lectura. Pues, ¿por qué ahora? Porque yo creo que en estos últimos 30 años hemos seguido una línea ascendente y de pronto hemos empezado a bajar. Y ahora estamos, yo creo que peor que hace 30 años. O sea que la tarea de difusión que nos marcábamos al principio de la existencia de estas revistas es tan necesaria ahora como hace 30 años. Es decir, estamos viendo que los índices de lectura suben muy difícilmente, que algo se hace mal en la promoción de la lectura para que la lectura no forme parte del día a día cotidiano, que no hay un interés general sobre la cuestión de la lectura y luego que los medios generalistas siguen sin prestar atención prácticamente a la literatura infantil y juvenil, a no ser en Reyes o en el Día del Libro, que entonces todo el mundo hace suplementos especiales y habla de libros para niños. Y yo creo que hay una producción tan importante y tan interesante en este campo que merece medios propios, por lo menos, que la defiendan, ¿no? Y yo creo que los objetivos siguen siendo un poco los mismos. Creo que estamos como volviendo a empezar, aunque seamos ya mayores, pero que estamos volviendo a empezar en esa defensa de la lectura, ¿no? Sí, perdona, Antonio. Sí, precisamente en esta vuelta atrás o en este volver a comenzar ahora, es muy decimonónico, porque en el 19 las revistas generalistas o los diarios generalistas solo se preocupaban por la literatura infantil y juvenil en Reyes o en determinadas fechas, que es como estamos en el siglo XXI. Y hasta que no llegó la mitad de la primera década del 20, no empezamos a tener las revistas,
literarias que hicieron, ¿no?, que fuera hacia adelante y viviéramos esa edad de oro en los años 20, 30, ¿no? Entonces parece que hay una vuelta atrás, ¿no? A ver, Antonio. Bueno, yo me encuentro con la revista. Quiero decir que yo creé una revista con mis alumnos, pero no con la intención de que perdurase, y desde luego en el mejor de mis sueños yo nunca imaginé que se iba a producir un fenómeno como el que es Babal en el presente. Es verdad que desde hace unos años lucho por su supervivencia, bueno, que no es supervivencia, quiero decir, goza de muy buena salud. Estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba Victoria, pero no es que parezca, es que es verdad. Quiero decir, los medios generales, quiero decir, los periódicos generales, cuando llegan esos 2 días, hacen un especial de literatura infantil que es café para todos. Es decir, cualquier orientación desde mi punto de vista en esos diarios, por favor, no la sigan, porque se recomienda auténtica basura al lado de excelentes colecciones. Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé cuál es... Bueno, no vamos a hablar del Ministerio de Cultura, por favor, porque si no tendríamos que... Pero quiero decir, la presencia de la lectura en la escuela es inexistente. La competencia lectora de nuestros adolescentes es... Vamos, y cuando miramos el panorama editorial, en los 80 era mucho mejor que el que es en el presente. Es decir, uno entraba en los 80, a finales de los 80 o a mediados de los 80, en una gran librería, y allí estaba toda la Alfaguara naranja, toda la Alfaguara roja, todavía sobrevivía el Labor bolsillo juvenil, estaba la Joven colección, estaba Espasa Calpe, estaba todavía Miñón, que no había sido destruida por su saeta. ¿Qué tenemos ahora? Montón de libros de vampiros o de estupideces varias. ¿Cuántos libros comprados fuera absurdos para que nuestros chavales sigan siendo bobos? ¿Y cuántos autores españoles emulando esa estupidez? Legión. Con lo cual me parece que es urgente la supervivencia de revistas que no sean, como decía al principio, y perdón por el mitin, de los medios generales, café para todos. A ver, en nuestro país existen 2 grandes diarios, de los cuales ninguno de los 2 tiene espacio para la literatura infantil. O sea, es muy difícil, aparte de los blogs, que sí existen, por supuesto, tener acceso a información literaria. Entonces nosotros nos preguntaban, bueno, ¿qué hago para que mi hijo lea? ¿Qué hago para que mi alumno lea? Y por otro lado nos preguntaban, ¿qué libro les damos de leer? Entonces nosotros sí teníamos 2 cuestiones que resolver y sentimos que una buena manera de hacerlo era a través de la revista. O sea, en mi país realmente es una necesidad tener un medio como la revista, o ya sean otras que pudiesen venir a futuro, que resuelvan el problema de la formación lectora, del fomento lector y de una selección de libros. ¿Qué le doy a leer? ¿Cómo separo la basura de la no basura? Piensen que en todo Chile hay solo 3 comités de evaluación y selección, solo 3. Bueno, vamos a ver. Se lee poco voluntariamente, las estadísticas están ahí, ¿no? Prácticamente 4 de cada 10 no leen, ¿no? Pero lo curioso es que nuestras investigaciones sobre alumnos universitarios que van a ser los futuros maestros, dicen que 1 de cada 2 no lee. ¿Vale? Este es el futuro. Claro, nadie les exige saber si leen o no cuando entran a magisterio. Nadie se lo pregunta. Aparte que en los planes de estudios no haya literatura, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Se habla de hábitos lectores, se habla de promoción a lectura, pero hay que hablar de formación de formadores, claro. Claro, que eso es fundamental. Y en esa formación de formadores está la selección de lecturas, está muchas cosas. Está la investigación, están los programas, el diseño de todas estas cuestiones que sabemos que son determinantes. Y yo creo que las revistas es lo que hacen. Se dedican a eso, deben dedicarse a eso. Aparte que la revista tiene una inmediatez que es clave. Tú publicas algo en una revista y a los 2 meses o antes está ahí. Tú mandas un capítulo a un libro y ese libro sale entre 1 año y 2 después. Es decir, a veces trasnochado, ¿no? Por eso digo, las revistas son determinantes.
Y si en otras áreas lo son, yo no digo que copiemos todo, ¿no? No debemos copiar algunas cosas, pero tenemos que tener esa visión. ¿Debemos seguir siendo románticos? Yo no digo que no haya que ser romántico y que hay que tener carácter lúdico y haya que ser creativo. Estoy totalmente de acuerdo en esto, pero también hay que tener una visión un poquito más allá, ¿no? Si queremos de verdad hacer las cosas bien, ¿no? Siempre estamos quejándonos de lo poco que leen, quejándonos de que los profesores de magisterio no saben, pero no vamos al meollo de las cuestiones, ¿no? Bien, son revistas, por lo que decís, que van dirigidas a mediadores, ¿no? A contribuir a esa formación, sí, padres, bibliotecarios, docentes, etcétera. Y lo que planteaba Victoria de Internet, de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? Porque claro, es compatible el papel con la red, porque la red va a dar una difusión que no tiene el papel, ¿no? Perdona, sí. A ver, lo que pasa es que acá, como dice Daniel Cassani, nosotros somos extranjeros en toda la era digital, no somos más nativos digitales como los niños de hoy en día. Entonces, yo creo que nosotros sí echamos de menos el papel. O sea, yo personalmente, aunque en el iPad se ve maravillosamente bien la revista, añoro volver al papel y de hecho uno de los proyectos que tenemos es sacar la revista en papel, un papel mucho más barato, más común y corriente, y tenemos un proyecto también que es hacer un dossier de los mejores artículos de la revista. Pero nosotros como adultos añoramos el papel. Hombre, yo creo que compatibles tienen que ser por fuerza, quiero decir, no hay manera. Las nuevas generaciones, dudo yo que se dediquen a comprar revistas en papel. Van a tirar de tablet o de ordenador o de iPhone o de lo que sea. Pero, a ver, yo es que aquí apuntaba antes al principio, yo aquí veo un problema. Por una parte, la confusión que hay hoy entre lo que es una revista y lo que es un blog, o puede ser una página web, que no tienen nada que ver. Yo creo que las revistas de las que estamos hablando aquí ahora son revistas que tienen pues una línea editorial, tienen unas secciones, tienen una estructura, tienen una intención, pero luego, claro, lo que realmente prolifera en Internet son blogs y páginas personales, que claro, es que, a ver, no quiero despreciar a nadie, que hay cosas muy interesantes en todas partes, pero claro, yo profesionalmente tengo que meterme ahí y ver lo que está pasando. Pero claro, me meto en blogs que a la tercera entrada del blog han repetido continuamente: este libro es maravilloso porque me ha hecho llorar y no he podido dejar de leerlo hasta el final. Pues llega un momento que dices tú, bueno, vale, me parece muy bien, pero esto no me aporta nada a mí. Y yo me temo que la mayoría de esos miles de usuarios de Internet es lo que están leyendo y creen que eso es crítica de libros, por ejemplo. Y no sé, creo que es muy peligroso, ¿no? Y esto, ¿por qué es así también? Por la cuestión de la gratuidad de Internet. Aquí todo es libre. Entonces, ¿para qué vas a pagar por una revista en papel, esta cosa tan antigua que además ocupa espacio en casa y es un lío, si puedes entrar en Internet y tenerlo todo gratis? Claro, esta cultura de lo todo gratis y del pirateo yo creo que está haciendo tantísimo daño a la industria editorial, a las revistas por la parte que nos toca, que es decir, nosotros somos una revista pequeñita y además es un proyecto ya personal que no... es un empeño personal más que una empresa, ¿no? Y que vivimos con poco y que nos ajustamos a lo que hay y ya está. Pero claro, a mí me parece imposible competir con esas revistas que salen en Internet gratis, abiertas a todo el mundo, con colaboradores que tampoco cobran nada por sus colaboraciones, porque ahora parece que estamos entrando en esa era de la, ¿cómo es? Colaborativa, la economía colaborativa, ¿no? Que debe querer decir que yo trabajo y que los demás se aprovechan de ello, porque si no, no te lo explicas. ¿Qué es esto de la economía colaborativa? A ver, yo sé que voy a una tienda y tengo que pagar si quiero comprarme una chaqueta o si quiero comprarme comida, pero la gente entra en Internet y no tiene esa idea de que tiene que pagar por un trabajo intelectual
que bueno, tiene unos derechos de autor y tiene una autoría. Pero claro, si los propios autores deciden que lo que quieren es escribir lo que sea y que salga en Internet, bueno, pues entonces es muy complicado, ¿no? A ver, me pierdo en esta cosa porque me parece muy difícil de encuadrar en una discusión que yo esperaba que saliera un poco de la industria editorial, del Estado, de los políticos, que nos centraran un poco las cosas, ¿no? Nosotros como desde fuera somos un poco francotiradores y cada uno hace un poco lo que puede, ¿no? Y yo me veo haciendo lo mismo que hace 27 años, lo cual es un poco lamentable, pero bueno, es lo que es. Bien, desde luego lo que tú planteas, esa credibilidad que podía tener la revista en papel, porque al fin y al cabo tiene una línea editorial, esa credibilidad y ese rigor se pierden en general en lo que es la web 2.0, es decir, en los blogs, wikis, etcétera, ¿no? Tampoco exagerada ni justa en esto, estoy hablando un poco como si estuviera en casa, ¿no? Pero nos falta perspectiva. Es decir, que a lo mejor de todo este material que está saliendo en Internet ahora mismo, sean revistas, sean blogs, sea lo que sea, y acabe siendo lo que sea, bueno, pues con el tiempo veremos en qué resulta todo eso y si es interesante. Si no lo es, quiere decir que cuando salió Click, pues nadie sabía lo que iba a dar de sí. Después de 27 años, bueno, pues hay gente que efectivamente ve que ahí hay un material de documentación, que colaborativamente hemos cedido, tú me avalarás en esto que digo, a la Biblioteca Virtual Cervantes. Los 20 primeros años de Click están abiertos a todo el mundo, se puede consultar y lo puede usar quien quiera. Pero bueno, yo entiendo que esa parte documental es toda una trayectoria, ¿no? Y creo que ahora con lo de Internet nos falta perspectiva, que esto es muy joven. Estamos viendo cómo nace. Por eso decía al principio que era apasionante vivir esta etapa de bisagra, que no sabemos muy bien dónde estamos, pero tenemos la suerte de poder estar asistiendo a todo eso, ¿no? Antonio. Sí, yo quizá estoy leyendo entre líneas las palabras de Victoria y creo que sin nombrar tenemos en la cabeza a determinadas páginas, determinadas webs, determinados... Sí. Claro, esto produce una enorme confusión desde mi punto de vista y hace un enorme daño porque, claro, cualquier indocumentado, perdón por el adjetivo, monta un blog que además es seguido por legión de muchachos, sobre todo porque está abanderado también por un par, ¿no? Entonces, ya los que emitimos con canas, pues estamos señalados de otra manera. Y a mí lo que más me preocupa es que por parte de la administración pública no se hace nada, no se neutraliza esto, y por parte de las empresas privadas se sanciona, por ejemplo, convirtiendo a estos muchachos en críticos de libros, ¿no? O en asesores editoriales. Con lo cual, bueno, pues eso es una ceremonia de confusión que creo que hace un enorme daño, sobre todo en el ámbito escolar, incluso más que en el bibliotecario. Hoy, por ejemplo, se celebra en breve el Día de la Biblioteca y desde Amigos del Libro se mandan libros a unos colegios y es curioso, ¿no? Porque hace unos años había cola de colegios para apuntarse, porque además les regalan libros. Este año, pues una persona de la asociación a golpe de teléfono ha conseguido que 3 colegios asistan, ¿no? Y dices... esta es la marca España. Bueno, yo poco. Yo creo que Internet no va a matar el papel, pero evidentemente Internet es una posibilidad brutal. Yo creo que estamos al principio, es decir, evidentemente todavía, es decir, poner un PDF, colgar un PDF, eso no es nada. Habrá otros sistemas y habrá otras fórmulas, ¿no? Yo creo que la clave está en los objetivos que se marcan las revistas. Yo creo que los objetivos y los costes. Yo creo que si una revista se marca el objetivo de difundir la información, tendrá que hacerse digital, lógicamente. Pero si una revista quiere cuidar el formato, la edición, tiene dinero para hacerlo y lo leen 50 personas y con eso es suficiente, pues debe seguir haciéndolo en papel. Yo creo que esa es la clave, ¿no?
no creo que todo tenga que ser digital, ni creo que pensemos con añoranza que el papel... Yo creo que además, bueno, ahora sobre la crítica sobre lo que supone los blogs y lo que supone, hay muchas investigaciones sobre esto, se decía Antonio, en el sentido de que los chicos sean críticos de los libros, ¿no? Sean los auténticos críticos, pues es muy interesante esto. Esto habrá que analizarlo, porque aparte que las editoriales lo potencian, evidentemente el lector a lo mejor es el mejor crítico, en ese sentido, el lector de esa edad. Entonces hay que tener cuidado con esas historias. Lo que pasa es que nosotros pues, no solamente somos inmigrantes digitales, sino que somos mayores, nos ha pillado y entonces a veces nos cuesta entrar en este juego. Pero bueno, cuidado con las cosas y que cada uno haga la revista como más le guste, de acuerdo a sus objetivos y a sus costes, ¿no? Sí, yo no creo que se trate tanto de decir que no es interesante que los chicos hagan sus webs y sus críticas y sus comentarios. A mí me parece muy interesante, yo me lo leo, porque me gusta saber por dónde van los tiros y qué piensan. Y no es una crítica esto, además es inútil, es como querer poner puertas al campo, que es decir, que la gente va a seguir haciendo páginas de Internet, a colgar sus cosas en Internet, y esto no hay quien lo pare, ¿no? Pero, bueno, yo ahí lo que me parece es que no sé cómo decirlo, no hemos conseguido que esto de la lectura, que en lo que llevamos tantos años trabajando, esta defensa de la lectura, haya conseguido esa consideración de, ahora se dice siempre, ¿no?, de cuestión de Estado. Bueno, pues no lo sé si es cuestión de Estado o de qué tiene que ser. Pues tiene que haber más iniciativas como esta, pues tiene que haber otra movilización, pero no sé si eso es posible en las circunstancias de hoy en día, ¿no? Pero que, a ver, todo lo que sale en Internet puede ser interesante, bueno, pues puede ser. Lo que pasa es que de pronto te sale la noticia de que uno de los padres de Internet dice que toda esta gran documentación que estamos metiendo en Internet y alimentando el monstruo, dentro de poco no se va a poder leer porque los programas nuevos no van a permitir leer esa documentación, y dices tú, por favor, copias en papel de todo, ¿no? No sé. Y luego, pues escándalos de estos que dicen, pues hay una venta de usuarios para que en las páginas salgan 1 millón de seguidores o 80.000 me gustas o me gustan o no sé qué, bueno, estas cosas que salen en las redes sociales, ¿no? Y ves que todo está manipulado de alguna manera y dices tú, bueno, yo me agarro a mi revista de papel, a mí que me manden mi revista todos los meses, que yo me la puedo leer y que yo pueda acudir a ella cuando quiera, que no tenga que depender de una máquina que se puede fundir y me puede dejar sin nada, ¿no? No sé, es una broma, pero a ver, que hay muchas dudas a la hora de abrazar alegremente esto de lo digital. Bueno, pues tendremos que convivir con ello. Yo creo que es un poco también lo que tú dices, que cada uno hace el proyecto que quiere. Que Internet nos da opción a hacer un determinado tipo de proyectos, fantástico. Cuantos más seamos, más reiremos, que decían por ahí, ¿no? O sea, que bien. Sí. Yo quería comentar una cosa que ha dicho Rebeca Domínguez, que estamos centrando todo, estamos hablando de un cuento iberoamericano. Quería hacer un comentario, porque estamos en un encuentro iberoamericano. Yo soy Teresa Lizaranzo y vengo de la Secretaría de Estado de Cultura. Y he venido aquí a escucharos. Algunos de vosotros ya me conocéis y estuvisteis además en un encuentro en Berines que dedicamos precisamente a la frontera entre la literatura infantil y juvenil. Nos conocemos de revistas, de ediciones, incluso hemos dado premios a una editorial como Calandraca porque sí que pensamos que es una literatura mayor y no menor, pero precisamente porque es un encuentro iberoamericano. Rebeca ha dicho una cosa que me resulta muy interesante y es la difusión, y por eso sois digitales. Y es que siempre pensamos en términos nuestros, es decir, tenemos una red de bibliotecas que puede haber tenido ahora menor o mayor dotación, pero cuando la comparamos con la que tiene Iberoamérica, pues que España tenga el mismo número de bibliotecas que México, que tiene más del doble de su población. Tú has hablado del tema de la concentración en la capital y la importancia que tiene el llegar a la difusión. Y yo quiero hablar pues, que iniciativas como la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, digo por nombrar una privada y otras públicas,
o la difusión que hacen los centros culturales españoles, que tienen bibliotecas, pero sobre todo en el ámbito virtual, permiten en unos formatos muy cómodos que en sitios en Iberoamérica donde no hay bibliotecas, donde hay una estructura estatal mucho más débil que la nuestra, permite que se pueda hacer una labor de fomento de la lectura, de acceso a, bueno, pues a grandes fondos bibliográficos que pueden ser los de la biblioteca. Nombro quizás los que está apoyando la Fundación Santillana, bueno, pues porque está patrocinando este encuentro también con el apoyo de Acción Cultural, pero podría nombrar otros. Y es muy importante, especialmente en Iberoamérica, que está entrando también en ese mundo de la digitalización, pues primero que se evite la duplicidad de la digitalización de fondos bibliográficos, que se pueda permitir que se acceda a ese esfuerzo que se ha hecho ya en España y que se puedan, digamos, compartir con ellos, que puedan acceder a esos fondos en sitios donde no hay una biblioteca física. Y yo creo que eso es una virtud. Tiene otros muchos inconvenientes. Y quizás esa labor que hacéis vosotras y que es menos conocida es, digamos, la de orientar, que también facilita la labor del personal docente de allí. A mí me gusta poner simplemente este acento en algo que sí que tiene de positivo el mundo digital, que es en un formato o en otro. Ya se buscará cómo hacer, digamos, ese puente, esa palabra tan complicada, ¿no?, que es la interoperabilidad o el pasar de un formato a otro, pero que sí permite que pues en un momento en que, digamos, el construir nuevas bibliotecas, sobre todo en espacios que están alejados, pues que se pueda llegar a una biblioteca virtual, que se pueda dotar a bibliotecas escolares de fondos y que se pueda permitir dar acceso a otros potenciales lectores que de otra manera no tienen acceso a fondos bibliográficos. Y eso yo creo que con vuestras directrices a través de esas revistas virtuales o no, pues puedan acceder a esos fondos bibliográficos. Gracias. Sí, aprovecho para recordar que estas revistas, 3 revistas están en la Cervantes Virtual. Está Babar desde el número 1, Ognos, aunque ellos están en su página, y Clear, como ha dicho Victoria, de momento están, ¿no?, junto a otras que yo he citado al principio, porque precisamente contribuyen por lo menos a esa orientación. Pero yo creo que al final os dirigís a los mediadores, porque, claro, habéis citado el lector, que el lector sea quien oriente las lecturas es un poco peligroso, al menos desde el punto de vista docente, porque claro, cuando nos movemos en terrenos de literatura infantil, no de libros para niños, la diferencia entre lo que es un libro infantil o lo que es literatura, un lector no competente, un lector que no tiene desarrollada su competencia literaria, no tiene suficiente criterio como para valorarlo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la labor que hacéis vosotros y que, claro, resulta fundamental, ¿no? Básicamente, quiero decir que uno de los problemas con los que siempre nos encontramos, los que trabajamos sobre todo para maestros y profesores, es que los maestros y profesores desconocen la literatura infantil y juvenil, no es algo que esté en su formación, y desde la universidad la cosa no ha ido demasiado bien. No te estoy echando la culpa. Si yo pudiera, ya sabes. Necesitamos otros programas de formación del profesorado que contemplen este tipo de cosas, pero bueno, es eso, nosotros trabajamos para los mediadores, no trabajamos para los chicos, que es donde sí quizá tienen mucho éxito los blogs y las webs y todo esto, porque son hechas por chicos y leídas por chicos en un lenguaje que a lo mejor nosotros nunca jamás utilizaríamos, pero que a ellos sí les va porque es lo suyo y se entienden entre ellos. Y luego están los fenómenos de fans y se vuelven locos por un autor de repente. Y entonces, bueno, es otro tipo de cosas que quizá nosotros entendemos mal. Nosotros trabajamos para la gente mayor, que son los que tienen en sus manos la capacidad de guiar un poco esos inicios en la lectura, ¿no? Otra cosa es que lo hagamos bien, lo hagamos menos bien, que luego el profesor entre en esa dinámica o no entre, que luego no es nada fácil. Es decir, que ahora mismo la enseñanza, yo hablo por lo que veo en Cataluña los últimos tiempos,
Bueno, pues no hay presupuesto, por ejemplo, quiero decir, no hay presupuesto en las escuelas para nada, que no sea lo estrictamente necesario. Resulta que hay niños que no tienen para pagar el comedor escolar y entonces los profesores que quieren trabajar la lectura en la escuela no se atreven a decirles tenéis que comprar un libro al trimestre para leer, cosa que se hacía antes. Ahora esto ya no lo hace nadie, a nadie se le ocurre. ¿Cómo van a comprar un libro si no tienen para el comedor escolar? Quiero decir, estamos viviendo una situación tan complicada que se van deshaciendo las pequeñas estructuras que se habían formado de trabajo, ¿no? Y había profesores de refuerzo y esos profesores trabajaban en la literatura. Bueno, no sé por qué estoy hablando de esto ahora, no habías preguntado esto. Ah, el lector. Sí. Sí, bueno, yo creo que es muy importante saber lo que piensan los chicos de lo que leen. Pero, y esos blogs y estas páginas a mí me parece interesante cuando todo tiempo para hacer excursiones por internet que son, bueno, llevan mucho tiempo, esa es otra, ¿no? Pero yo creo que es importante saber, siempre lo hemos defendido, que los niños deben poder elegir sus lecturas. Pero claro, para poder elegir tus lecturas tienes que leer y conocer y enterarte, ¿no? Y tener algún tipo de guía. Pero a mí sí que me parece interesante, sí. A propósito de jóvenes lectores, en la revista hay una sección que se llama GIL, J-I-L, que son jóvenes lectores que se juntan, ellos tienen un comité de selección y comentan sus libros. Sí, nos quedan 8 minutos, así que si ustedes quieren intervenir. Ahí está, claro. Eso es Un bueno. comentario nada más. Yo tengo las suficientes canas. Perdón, yo creo que a mí me oyen. Por aquello del tono de voz. Yo tengo las suficientes canas para que el aroma de una revista en cuché con la tinta fresca me ponga los pelos de punta. Pero creo que estamos viviendo una época parecida a la que debieron vivir aquellos antiguos monjes que escribían y reproducían códices a mano cuando Gutenberg inventó la imprenta. ¡Qué locura! Libros para todo el mundo, de 50 en 50. Ahora va a leer todo el mundo y a saber qué lee. Creo que estamos en esa época. Y vuelvo a decir que a mí una revista fresquita, un libro que huele a libro, vamos, me remueve por dentro, porque es mi vicio y porque soy vieja. Otro comentario a esto, me estaba acordando cuando decís, el profesor Armas antes nos ha llamado héroes. Yo creo que somos héroes porque como los héroes de los cómics llevamos antifaz. No nos conoce nadie. Y el antifaz además nos vuelve invisibles. Seguimos escribiendo, seguimos publicando, seguimos en la brecha, pero con el antifaz. Y luego los niños, como el último grupo que yo pregunté, de los adolescentes con los que nos encontramos, a ver, ¿a quién no le gusta leer? Y no os van a poner nota los profesores. Montañas de manos. ¿Por qué no te gusta leer? Y me dice uno, y estamos hablando de muchachos de 14, 15, 16 años. Es que el libro está lleno de letras. Es verdad. Y le falta capacidad lectora para interpretar esas letras. Está en tercero de la ESO, pero es un analfabeto funcional. Porque continúa diciéndome, es que pasarme una hora para 4 páginas me aburre. Y le digo, y a mí también. En un libro impreso en un cuerpo 12 o 14, una hora para 4 páginas, es que quema cualquiera, estás conduciendo un coche en primera, chico, pasa a cuarta que quemas el motor. Creo que es el problema que tenemos. Y a lo que decías, María Victoria, tal vez haya que volver a un libro que los de mi generación leyó. ¿Os acordáis de Corazón, de Amicis? El profesor de Corazón, que no tenía libros en clase, todos los meses les leía un libro a los alumnos que luego los alumnos copiaban y comentaban. De Corazón yo creo que ahora los niños no se acuerdan más que de Marco. Pero
con los presupuestos que tenemos, tal vez haya que volver a que el profesor lea un libro en clase o lo lea el alumno que mejor domine la caja de cambios y trabaje en tercera o en cuarta y los demás copien, comenten, porque evidentemente estamos en una época, como dice María Victoria, 30 años atrás, o a lo mejor algo más, hasta 40. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Yo con respecto, yo personalmente, por un sentido de gratitud, no me gusta demasiado, aunque hay motivos para ello, pero no me gusta demasiado o nada el incurrir en una actitud plañidera. Yo creo que un grupo de autores que aquí estamos muy representados, no hemos sido ni invisibles, ni guerrilleros, ni marginados, sino hemos sido una pléyade muy afortunada, porque han sido 35 años de difícil continuidad, pero 35 años magníficos. Y es cierto que hemos estado circunscritos en un ámbito un tanto limitado, pero dentro del ámbito hemos gozado de lo que en el ámbito general no habríamos gozado ni ha gozado casi nadie, como por ejemplo la pervivencia durante 35, 30, 25, 20 años de nuestras obras. Vamos a ver quién en el mundo de la literatura general podría presentar un baremo semejante. Hemos sido circunscritos, pero en una circunscripción donde hemos tenido una gran fortuna. Y 1000 veces gracias a todos cuantos lo habéis hecho posible. 1000 veces gracias. Bueno, pero voy a decir una cosita que yo no quiero corregir a Armas, ¿no? Yo creo que él decía lo de héroes debe ser porque cobran menos los autores de infantil, debe ser, no entiendo, pero hay que tener cuidado con las cosas, ¿no? Es decir, si nosotros no somos héroes los que nos dedicamos a la literatura infantil, no, porque si nosotros no estuviéramos, los adultos no leerían. Nosotros no somos héroes. Los héroes son excepcionales. Son gente rara que está ahí y que tiene unos superpoderes. No. Nosotros somos la base de la sociedad, somos la base, la que da, la que construye a las personas. Y eso hay que tener cuidado con ese mensaje. Porque nosotros mismos nos metemos en la excepción. Y una excepción que es un error bastante grande. Yo quiero decir que hay que tener cuidado con esto. Es decir, no nos pueden tratar como personas excepcionales porque enseñemos a leer y escribir, a amar la literatura. ¿Pero eso es excepcional? No. Eso es lo que debiera ser habitual, es lo que debiera ser la clave de la sociedad. Así que cuidado, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, señor Manuel. Buenas tardes, soy Esther de la librería. Simplemente decir que yo lo que opino sobre el tema de los blogueros que se ha comentado antes, que hay una confusión entre los blogueros de juvenil, sobre todo, y la gente que es mediadora o es crítica. El bloguero está leyendo para sí mismo y el mediador lee para otro. Yo creo que esa es la gran diferencia. Gracias. Sí. Aquí hay 25 personas que no están en clase porque han venido a escucharos a vosotros en lugar de estar en clase de literatura infantil en la universidad. No quiero que se vayan con la idea de que todo es terrible y que todo es peor. Por favor, darle 4 razones para decirles que literatura infantil es la asignatura más importante de su carrera. Cada uno con una me conformo. Soy el profe. Ay, Dios mío. Yo digo una razón. Bienvenidos. La literatura infantil, la buena literatura infantil, porque igual que en la literatura canónica también hay mala literatura, la buena literatura infantil es el pórtico del edificio canónico de la literatura. Como yo soy profe también y me dedico a esto, antes lo hablaba, ¿no? Nuestras investigaciones sobre chicos, sobre el hábito lector, la lectura voluntaria, dicen que
Los chicos que tienen hábito lector, es decir, que leen voluntariamente, no solamente todo aquello que decimos de imaginación, conocer el mundo, etcétera, sino que además tienen menos dificultades en su rendimiento, a la hora de comprender, es decir, montones de cosas. Yo tengo por ahí las investigaciones que os puedo pasar. Es decir, no solamente la literatura te ayuda a conocer el mundo y a vivir otras vidas, sino que es que además te pone en el camino que, voy a decir que tus padres quieren, ¿no? Pero en el camino que todo el mundo te dice, ahí estás. Esa es la clave. Es como una medicina. Leer voluntariamente es como una pastilla que te ayuda a que luego no te duela la cabeza cuando te enfrentes a distintas cuestiones que te van a exigir en la vida, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Digamos, vitamina. Vitamina, como dice Monserrat, vitamina. Ah, perdón, vamos a esto. Yo no soy profe. Quiero. Me parece muy difícil esto de ser profe. Lo que sí sé es que yendo por la calle y relacionándote con la gente con normalidad, siempre notas quién es un lector y quién no lo es. Por una cuestión de lenguaje. La gente que no lee no sabe hablar. Y cuando tú estás en sociedad y no sabes hablar, quedas fatal y te da mucha vergüenza y lo pasas mal. Entonces, aunque solo sea egoístamente, yo os recomendaría que leyerais para ser personas mejor formadas y que pueden andar por la vida sin tener vergüenza de ser unos ignorantes, que al final eso nos fastidia a todos, ¿no? Yo creo que para una experiencia alentadora, yo animo a los presentes que vayan en metro de 8 a 9 de la mañana y verán cómo muchísima gente va leyendo en el metro, habitualmente, con un tocho de libro así de grande, con lo incómodo que es. Y yo he visto hasta gente subiendo las escaleras mecánicas con el libro abierto. Así es que eso de que en España no se lee, yo de 8 a 9 se lee, porque yo lo he visto diariamente. O sea que hay que animarse porque eso funciona. Yo añadiría que se ven muchas mujeres leyendo. Eso es verdad. Pero bueno, las mujeres son las que favorecen la lectura en el hogar. Eso está demostrado, vamos. Normalmente. Bueno, yo que también soy profesor de literatura infantil, creo que la mejor forma de motivar a nuestros alumnos es que la literatura infantil nos ayuda a pensar y a ser críticos, la buena literatura infantil. Porque el hecho de enfrentarnos a un texto literario, el hecho de enfrentarnos de desarrollar nuestra competencia literaria, nos enseña a ir más allá del texto, a saber interpretar. Saber interpretar es saber pensar. Saber pensar nos lleva después a analizar situaciones, realidades. Si no aprenden nuestros alumnos desde infantil, desde educación infantil, desde un álbum, desde un buen álbum, si no empiezan a pensar desde ahí, después se convierten en personas sin sentido crítico, sin un pensamiento reflexivo. Luego, desde mi punto de vista, es fundamental leer literatura infantil y, desde luego, enseñar literatura infantil para que ellos, a su vez, enseñen literatura infantil y lean sus alumnos. Eso es lo que me parece fundamental, ¿no? Para motivar a nuestros alumnos de literatura infantil a leer y lo que tienen que hacer cuando se enfrentan a un texto literario. Como profesor. ¿Alguna? Estamos ya fuera de la hora, pero sí. Perdón. Yo les animo, yo trabajo profesionalmente animando la lectura con mi socia aquí presente, hemos trabajado en muchos colegios de Madrid. Yo les animo porque la diferencia entre una clase donde el profesor le gusta la lectura y quiere comunicar eso, no tiene nada que ver los alumnos, la actitud, el nivel, la forma de expresarse. El profesor es la clave, así que ánimo. Muchísimas gracias. Allí. Ahora
¿Alguien más quiere hablar para cerrar ya? Y porque a las 7 empieza la siguiente mesa. A nivel de profesores, bueno, yo hablo como madre. El tema de la selección de las lecturas las hago yo normalmente, porque en el colegio ya es libre, la opción es leer en una hora en la que pueden leer o ver vídeos de YouTube. Entonces, bueno, ahí está la lucha. Yo le di a mi hija de 10 años, yo veo lo que yo leía de pequeña, textos adaptados a su edad de la mitología griega, y cuando va a clase le dice a la profesora que dónde va leyendo eso. La lucha en casa, le digo, tú vas a leer esto. Claro, la madre ahí entra en confusión, ¿no? O en confusión, en discusión con la profesora. Finalmente mi hija, que en ese sentido los estamos educando de una manera crítica, me agradece cuando termina de leer el libro que le haya obligado, porque realmente le ha gustado. Entonces, a los que van a ser profesores, por favor, si un padre o una madre anima a leer a un libro determinado a su hijo, que lo conoce desde que ha nacido, que no le pongan en cuestión. Entonces, eso está pasando. Y efectivamente, se nota muchísimo cuando un profesor ama la lectura o no. Muchas gracias. Quizás los editores de la revista Ognos hayáis publicado algún estudio sobre esta cuestión, y si lo recuerdas, si puedes decirnos algo. Y quisiera saber si hay algún estudio sobre el modo en que la televisión, el lenguaje audiovisual, atrofia la capacidad cognitiva, la capacidad de atención, de retentiva y de interés por ese esfuerzo que hay que mantener ante un libro y que ante la televisión queda en suspenso. Vamos a ver. Ver la tele no atrofia nada. Lo que atrofia es ver solo la tele, ¿no? Es decir, yo me imagino que estabas hablando de esto, ¿no? Es decir, la idea es que vamos a ver. El hábito lector es una construcción, es un aprendizaje. Es decir, y va mucho más allá. Es decir, leer no es solamente descifrar unas letras, ¿no? Es comprender, es reflexionar, es mil cosas, ¿no? Entonces esto hay que construirlo a nivel educativo. Y claro, para construirlo pues hay que motivar, ahí está el carácter lúdico, ahí está la imagen social que deben proyectar los profesores. Cuidado con esto que decía la última persona, ¿no? La madre, ¿no? Es que los padres son educadores. Quiero decir, tampoco hay que descargar todo a los maestros. Es verdad que hay maestros, vamos a decirlo aquí, yo fui maestro de unitaria, ¿no? Maestros que no hacen bien las cosas. Pero los padres tienen que estar ahí, que son sus hijos, ¿no? Tienen que confiar en los maestros y hacer el trabajo. Pero lo que decía que es un proceso de aprendizaje y claro, hay que motivar lo que tú estás diciendo, ¿no? El estar con el libro, que el libro sea un objeto cotidiano en tu estilo de vida, que esa es la clave, yo creo que esa es la clave, ¿no? Lo que decía Montserrat del metro, que tú tengas, que para ti la lectura sea algo cotidiano que puedas hacer en cualquier momento sin necesidad de un esfuerzo. Esto les pasa a los que hacen deporte, o los que hacemos deporte y a los que tenemos cualquier otro hábito, ¿no? Es un aprendizaje costoso y hay que hacerlo bien, ¿no? Y en ese sentido, claro, ver todo el tiempo la tele, evidentemente, te corta esto. Pero ver la tele de vez en cuando, ¿no? Es decir, tampoco, no es como aquello, ¿no? Llevas razón, sí. Hay estudios hechos sobre el tiempo de... Y hay estudios hechos sobre algo que es muy interesante, que lo dejo en el aire, que es sobre la literatura televisada, ¿no? Que esto, o es literatura, ¿no? Lo de las series que está tan de moda. Hay muchas cosas ahora trabajadas para los nuevos, lo que nos viene, ¿no? Lo que nos viene para los nuevos lectores. Una última pregunta, sí. Rapidito, es que me ha parecido una aberración lo que acabo de escuchar ahorita, que le digan en clase que puede escoger leer un libro o ver un vídeo de YouTube. Yo, por favor, si ustedes son profesores o van a, eso no lo hagan. Es que no sé en qué comunidad está eso, porque yo, la verdad, es la primera vez que lo escucho. Claro, me he quedado... Aquí hay una persona del ministerio que diga su nombre, ¿no? Yo, por favor, es que me he quedado asombrada. No, es una broma. Es una broma. De verdad.
nada. No, que es una broma. ¿Cómo puede decir esto? ¿Pero qué colegio es? Disculpe. ¿Qué profesora es esa? Bueno. Para que no mandemos ninguno de nuestros hijos allí. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias y continuamos ahora con la siguiente mesa. Gracias.